La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a casa. Yo le invito a que el día de hoy abra la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes 17, versículo 1. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Vivamos en la presencia de Dios. ¿Sabe que Dios nos anhela con todo su corazón? Si algo desea Dios es tener comunión con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Simplemente porque Él nos ama. Y dice Primera de Reyes 17:1, es una declaración que el profeta Elías continuamente hacía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, lea conmigo: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón y nos revele esta palabra. ¿Me acompaña? Te damos gracias, bendito Dios, porque tu presencia está aquí en medio de nosotros, porque podemos gozarnos contigo. Te bendecimos, Señor, porque el día de hoy tú envías esta palabra a nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo la revelas a nuestra vida, nos impulsas a buscar tu rostro, a tener comunión contigo, a regocijarnos en tu presencia. Gracias te damos, porque el día de hoy tú derramas espíritu de oración en nuestras vidas e inclinas nuestra voluntad a vivir cercano a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las principales características del profeta Elías es que él declaraba constantemente estar viviendo en la presencia de Dios. Mire, por ejemplo, en un capítulo posterior, en Primera de Reyes 18, versículo 15, vuelve nuevamente el profeta Elías a decir: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Él. Era una declaración que parecía cotidiana al profeta Elías. Vive el Señor Dios Todopoderoso, en cuya presencia estoy. Pero no solamente Elías fue el único que afirmaba esto, también el profeta Eliseo. Acompáñeme por favor a Segunda de Reyes 3, versículo 14. Segunda de Reyes 3, versículo 14. Eliseo fue discípulo del profeta Elías. Fue un varón también temeroso de Dios. Y mire lo que él afirmó: vive Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Tal vez uno dirá: ay, bueno, hermano Jorge, lo que pasa es que Eliseo fue discípulo de Elías, por eso aprendió esa manera de hablar. Tal vez sí, pero creo que su afirmación va más allá de una frase aprendida. Creo que ambos estaban declarando una verdad y una realidad en la cual vivían. Ellos vivían en la presencia de Dios. Ay, hermano Jorge, pero todos vivimos en la presencia de Dios, porque Él está en todas partes, Él lo llena todo. Entonces estamos en su presencia en todo tiempo. ¿Será así? ¿No tendrá un significado más profundo el declarar: vive el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy? Mire, ciertamente la presencia de Dios está en cualquier lugar. Él es omnipresente. Dice Salmos 139, del versículo 5 al 14. Salmos 139, del 5 al 14. Es un salmo precioso que habla de la omnipresencia de Dios. Comenta: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí
pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice la Escritura? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Un conocimiento de la omnipresencia de Dios. Desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ¿quién cree que ha estado con nosotros? Dios ha estado ahí presente. Y el apóstol Pablo, conociendo la omnipresencia de Dios, él declaró, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Dios lo llena todo. La Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No podemos escapar de su presencia. Pero cuando el profeta Elías y Eliseo declaraban, vive el Señor en cuya presencia estoy, creo que se refería a algo más que la omnipresencia de Dios. Y no solamente Elías y Eliseo fueron los únicos varones que aprendieron esto. Vamos a ver, acompáñeme a Génesis 24, versículo 40. Lo que vamos a aprender es que no basta nada más el tener un conocimiento de que Dios está en todas partes. Creo que el declarar, vive el Señor en cuya presencia estoy, es algo diferente. Habla de que andemos teniendo comunión con Dios, viviendo para Dios, haciendo presente a Dios en cada aspecto de mi ser. Y hay otros varones que pudieron percibir la importancia de vivir en la presencia de Dios. En Génesis 24:40 nos habla de Abraham, cuando envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Mire lo que le dice a su siervo. Entonces él me respondió, Dios en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Ahí está Abraham hablándole a su siervo. El Dios en cuya presencia he andado, en cuya presencia he caminado todos los días de mi vida. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice así: y él contestó, el Señor en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes en la familia de mi padre. Para Abraham era una verdad el vivir en la presencia de Dios, en cuya presencia he vivido. ¿Qué implica esto? Implica el involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, como aquí lo está haciendo. Mi hijo Isaac necesita una esposa. ¿Cuántos de los que están aquí ya necesitan una esposa o un varón? Hermanos, se salieron. Pero si me da el Señor una segunda oportunidad, no, ¿verdad? Abraham necesitaba una esposa para su hijo. ¿A quién recurrió? Al Señor. Lo estaba involucrando en su vida. Eso es vivir en la presencia de Dios. Otro ejemplo, Jacob, cuando bendice a los hijos de José,
a Efraín y Manasés. Acompáñeme a Génesis 48, versículo 15. Génesis 48, versículo 15. Comenta la palabra de Dios. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Fíjese, el Dios que me mantiene, el Dios que me provee todas las cosas, en cuya presencia he andado, no solamente yo, sino que mis padres Isaac y Abraham. Está hablando de generaciones que aprendieron a vivir en la presencia de Dios. Y cuando encontramos la palabra presencia en todas estas citas que hemos leído y escudriñamos lo que significa en hebreo, la palabra presencia en hebreo es panim o pane y significa en la cara de Dios. Lo que está diciendo aquí Abraham o Jacob, o Elías, o Eliseo, cuando ellos declaran: vive el Señor en cuya presencia estoy, están diciendo: yo habito frente al rostro de Dios. Yo veo el rostro de Dios, estoy cara a cara con Él. Eso habla de tener una comunión, eso habla de una relación, cara a cara. ¿Qué tanto usted habita en la presencia de Dios? Cada cuando ve el rostro del Señor. Ay, hermano Jorge, pero ¿qué no ha leído? Cuando el Señor le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a una comunión con Dios, a platicar con Él, a poder decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Porque anhelo tanto su presencia, porque amo tanto su presencia, que platico con Él, lo veo cara a cara, tengo comunión, hay una amistad, Él es mi amigo, tengo una relación. ¿Cuántos estamos en esa condición? ¿O cuántos a lo mejor hemos estado escapando de su presencia? ¿Sabía que en ocasiones el hombre tiende a escapar de la presencia de Dios? Como que no añora esos tiempos de comunión con el Creador. ¿Y por qué razones? Déjeme comentarle al menos 3. Puede haber muchas más. Pero en primer lugar, tendemos a huir de la presencia de Dios por el pecado que hay en nuestro corazón. Qué curioso. Debería de llevarnos a buscar el rostro de Dios, a reconocer nuestra necesidad de Él. Sin embargo, a veces actuamos al revés. Dice en Génesis 3:8, es el pasaje cuando el Señor empieza a buscar a Adán y a Eva. Ellos acababan de comer del fruto prohibido, desobedecieron al mandamiento de Dios que les dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieren ciertamente morirán. Y dice la Escritura en Génesis 3:8 que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿De quién? De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Usted cree que el hombre se puede esconder de la presencia de Dios atrás de un árbol? Significa que lo que acabamos de leer tiene una mayor profundidad. Tal vez cuando leemos ligeramente la Escritura: ay, mira, se echó a correr Adán. Vente, Eva, vamos a escondernos de Dios atrás de este árbol. Acabamos de leer que Dios es omnipresente. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos. Pero entonces, ¿por qué dice aquí en Génesis que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios? Se está refiriendo a que no quisieron ver su rostro. El Señor que se paseaba
en el huerto al aire del día, empezó a buscarlos. Adán, Adán, hijito, precioso, tesoro, ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva a causa del pecado? Decidieron no ver el rostro de Dios, no tener comunión con Dios, no platicar con Él, romper su relación, dejar de orar, dejar de platicar con el Señor. El pecado en ocasiones lleva a las personas a romper su comunión con Dios. Y es que está claro, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, en ese momento no podemos tener comunión con Dios por el pecado. Y tal vez nos hemos encontrado algunos de nosotros en esta situación. Posiblemente conocemos a alguien que la regó, cometió pecado, posiblemente tuvo un problema conyugal, le alzó la voz a su esposa, se le zafó un manazo sin querer, ¿no? Se le cayó la mano. Algún tropiezo tuvo y entonces dejó de congregarse, dejó de platicar con Dios. Pero ¿para qué voy a la iglesia y levanto mis manos y mira cómo me siento? Me voy a sentir hipócrita. La verdad, me siento alejado de Dios. Y tristemente, cuando el hombre comete una falta, en vez de tomar la decisión de decir, Señor, yo conozco que tú eres misericordioso. Yo conozco que para ti nada hay imposible. Y dice en tu palabra que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales lo restauren con espíritu de mansedumbre. Hay el camino de la restauración. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese pasaje no está escrito para gente que no conozca de Dios, está dirigido a los cristianos. Porque Dios conoce nuestra condición. Pero Él no quiere que como hijos desobedientes nos alejemos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces sus hijos han cometido una falta? Y seguramente usted se molesta y usted los corrige. Y a lo mejor el hijo se queda con ese sentimiento en su corazón. Pues es que pues ya no van a ser las cosas iguales. Mi papá ya no me va a querer. Mi papá ya no me va a ver con los mismos ojos. Ya no me va a recibir. No, mejor ya no me acerco a él. No, ese es un error. Papá siempre nos va a amar. Papá siempre nos va a recibir. Debemos de saturar nuestra mente con esta verdad. No permita que el pecado le aleje de Dios. Obviamente es mejor una vida de obediencia y de santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Para poder estar en su presencia es importante un corazón limpio. Hay un salmo que nos habla de esto en Salmos 24, versículo 3 al 5. Salmos 24 del 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. ¿Qué significa? Dios nos quiere sacar de una condición de pecado para que podamos habitar con Él, estar en su presencia, en su monte santo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estemos en esta tierra, busquemos el rostro de Dios y su presencia. Y no permitamos que el enemigo siembre una idea contraria en nosotros que termine alejándonos del Señor. Porque es verdad, sin santidad nadie verá a Dios. Dice Job 13:16, porque no entrará en su presencia el impío. Si nosotros partimos de este mundo con un corazón sucio y cargado de pecado,
no vamos a entrar a su presencia por la eternidad. Pero si aquí tomamos la decisión de vivir en santidad todos los días de nuestra vida, ¿sabe qué está destinado para nosotros? Estar en su presencia para siempre. ¿Usted lo anhela? Ahora, en segundo lugar, en ocasiones huimos de la presencia de Dios porque no queremos hacer su voluntad. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna palabra de Dios, alguna indicación, algún mensaje donde le está pidiendo hacer algo? ¿Y cómo lo recibe? A veces decimos, ay, sí, qué bonita palabra, esto sí lo voy a hacer. Pero a veces Dios nos pide algo que tal vez lo vemos muy duro. Escuchamos el mensaje y Dios nos habla, mira, llegando a tu casa vas a hacer unas enchiladas verdes y se las llevas a tu suegra y la llenas de besos. No, Señor, no, qué difícil, no, eso no. No, mejor ya no voy a ir a la congregación porque ahí te siembran malas ideas. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Lo mismo le pasó a un varón llamado Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Dios le habló y le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, para que les prediques. ¿Y qué hizo Jonás? Dice ahí en Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir. ¿De qué cree? De la presencia de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Usted cree que podía huir de la presencia de Dios? Y lo más triste es que hasta gastó sus recursos, invirtió mal su dinero para huir de la presencia de Dios. A veces nosotros invertimos mal nuestros recursos. Oye, pues si hoy en vez de congregarnos hacemos matiné, vámonos al cine. Huimos de la presencia de Dios, gastamos nuestros recursos y no es la idea. Jonás huyó porque no quería hacer lo que Dios le pedía. ¿Y cómo se complicó la vida de Jonás? ¿Usted se acuerda de la historia? Resulta que ya en el barco Dios levantó una gran tormenta. Él estaba dormido en el fondo. Todos los marineros clamando a sus dioses, ¿por qué nos ha venido esto? ¿Por qué? Y se despierta Jonás el dormilón y les dice, pues es que yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Ay, qué alegría, ¿no? Qué bonito. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo tuvieron que aventar al mar para que ellos fueran libres. Fíjese cómo nuestros actos puede arrastrar a otros hacia el mal. Cuando el varón de casa deja de buscar la presencia de Dios, ¿a quién cree que va a estar arrastrando? A toda su familia. Y a veces no tomamos conciencia de eso. Después de que fue echado al mar, vino un gran pez que lo tragó. Y estando en el vientre del gran pez, al parecer 3 días y 3 noches, empezó a clamar, Señor, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Empezó a clamar en el vientre del pez. ¿Quién estaba dentro del vientre del pez? La presencia del Señor con Jonás. Dios lo escuchó, porque no podemos escondernos. Sin embargo, en nuestro corazón lo hacemos, al no hacer la voluntad de Dios. Dios mandó que el pez lo escupiera y entonces fue a predicar a Nínive. ¿Se pudo haber ahorrado todo ese proceso Jonás? Sí. ¿Qué nos conviene? Obedecer a Dios. Nos conviene obedecer a Dios. En tercer lugar, huimos de su presencia porque no queremos ser confrontados con la verdad. No queremos ser confrontados por Él. Él manifiesta la verdad. Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por ahí se dice
que la verdad no peca, pero incomoda. A Jesucristo le decían, duras son tus palabras, ¿quién las puede oír? Pues nada más les estaba diciendo la verdad. En Éxodo 16:9, el Señor le habla a Moisés y Aarón y les dice, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Y qué iban a hacer? Ser confrontados. Cuando murmuramos de una persona o de lo que Dios hace o nos quejamos y nos volvemos problemáticos, entonces Él nos llama a su presencia para juicio. A ver, ¿qué estás haciendo, papacito? ¿Qué estás haciendo? Como ese papá que le dice, a ver, ¿qué tienes atrás? A ver, saca la mano. No, no la otra. Y ahí anda uno tratando de esconder lo que verdaderamente estamos cargando. Y no podemos escondernos de la presencia de Dios. Sin importar el motivo por el cual huyamos de su presencia, yo he aprendido que Dios siempre nos va a dar la oportunidad de corregir. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de corregir. Mire, acompáñeme a Segunda de Reyes 22:19. Segunda de Reyes 22:19, donde el Señor nos dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor. Estas palabras se las dio el Señor a Josías cuando hallaron el libro de la ley. Después de que Josías escuchó todo lo que estaba escrito, se enterneció su corazón, se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos y empezó a llorar. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Empezó a derramar su corazón. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos, límpianos. Una oración de confesión, de identificación con el pecado de todo el pueblo. Y qué hermosas palabras cuando le dice, yo te he oído. Y yo estoy convencido que cuando Dios oye, responde. Y entonces el Señor retiró su enojo. Otra palabra en Segunda de Reyes 13:23. Segunda de Reyes 13, versículo 23. Mas Dios tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. ¿Por qué? Porque se humillaron delante de Dios. ¿Qué significa? A veces nosotros queremos huir de su presencia y como que no valoramos el estar cara a cara con Él. Tengamos cuidado, hermano. No sea que no haya oportunidad de arrepentimiento y después sea Dios quien nos eche de su presencia. Ahora, ¿qué beneficios habrá de vivir en su presencia? De andar en su presencia, de involucrarlo a Dios en todos los aspectos de mi vida, de buscar su rostro con ánimo, con todo mi corazón, de humillarme delante del Señor. Pues muchos, vamos a ver algunos. En primer lugar, cuando nosotros andamos en su presencia, vamos a tener descanso de nuestras cargas. ¿A quién le gusta descansar? Ay, hermano, a mí, es más, a ver si me prepara un lop sip la próxima semana para que estire mis pies, ¿verdad? Mire, acompáñeme a Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. El Señor le dijo a Moisés,
Lea conmigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ay, está buena esa palabra. ¿Cómo voy a tener descanso? Cuando la presencia de Dios esté con nosotros, vaya con nosotros o nosotros estemos en la presencia de Dios. Jesucristo comentó: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando estamos cargados y trabajados, cuando los afanes de esta vida, cuando la rutina, cuando el trabajo, las responsabilidades pareciera que quieran levantarse y ahogar la palabra que Dios ha depositado en nosotros, lo que tenemos que hacer no es meternos en la cama para descansar. Ay, hermano, nada más con que duerma unas 25 horas de corrido. ¿A quién le ha pasado de que duerme muchas horas, más de lo acostumbrado, y cuando se levanta, ay, me duele todo? ¿Sí o no? Dice la Escritura: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Se cumple la palabra de Dios. Entonces, el descanso, el verdadero descanso, no está en dormir mucho. El verdadero descanso está en la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. A veces, unos minutos estando en la presencia de Dios, creo que es más benéfico que muchas horas de estar dormitando en la cama. El verdadero descanso inicia en el alma, en el interior. Y Dios desea traer ese descanso. Hay mucha gente que cuando se llena de afanes, prefiere alejarse, prefiere dejar de buscar la presencia de Dios. Y debe de ser exactamente al revés. Segundo beneficio, el andar en su presencia trae plenitud de gozo a nuestra vida. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, 11. Comenta esta cita: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La única persona que nos puede dar un gozo verdadero, no un gozo pasajero, un gozo verdadero y que permanezca, es Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Cuando entramos a su presencia. En ocasiones nos sentimos tristes y desanimados. ¿Quién se ha sentido alguna vez triste, desanimado? Inclusive, cuando no se atiende la tristeza, puede caer en una depresión profunda. Y cuando uno está triste y desanimado, no tiene ganas de nada, de nada. Y no buscamos la presencia de Dios para salir de ese estado, siendo que es la solución. Dice ahí, acabamos de leerlo: en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. El corazón alegre hermosea el rostro, el espíritu triste seca los huesos. Una persona que empieza a vivir tristeza hasta se enferma físicamente. El estar en la presencia de Dios nos renueva, nos rejuvenece, más que las cremitas. De veras, ahórrese las cremitas, métase a la presencia de Dios y Dios lo va a rejuvenecer, porque va a haber gozo en su corazón. Y le van a decir: oye, ¿y a dónde vas? Que mira qué bien te ves. Pues es que voy a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿De qué habla? De que el estar en la presencia de Dios no debe de ser una carga, debe de ser una delicia continua. Traiga a su mente algo delicioso para usted. ¿Se imagina en la hamaca, en la playa, con un coco? ¿No? Es algo delicioso. ¿Se imagina a lo mejor una pechuga de pollo empanizada con su guacamole? Es algo delicioso. ¿Se imagina a lo mejor con su familia
con unas palomas de esas de caramelo con queso combinadas, viendo una película en su casa, pues es algo que se disfruta. ¿Y cuántos disfrutamos la presencia de Dios? Y nos es una delicia estar platicando con Él. Porque eso es lo que debe de ser, una delicia. Segundo beneficio de andar en la presencia de Dios, de vivir en su presencia, nos mantiene firmes en su camino. Acompáñeme, por favor, a Génesis 48:15. Ya leímos este pasaje, pero vamos a verlo ahora desde este aspecto. Génesis 48:15. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Si estoy aquí es porque Dios me ha mantenido. Él es el que me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Es lo que estaba aquí explicando Jacob. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando vivimos en su presencia, vamos a mantenernos firmes en nuestro caminar en Cristo. Seamos sinceros. ¿Cuántos conocen gente que le ha entregado su vida a Cristo y termina alejándose del Señor? Levante la mano. ¿Quiénes? Fíjese, varias manos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No se mantuvieron firmes. El estar en una comunión constante con el Señor, pues ayuda a que nuestros pensamientos sean renovados, a que si el enemigo quisiere sembrar una mala idea, una mala intención, pues Dios la sana, Dios la restaura y nos permite estar firmes. Cuarto beneficio: cuando nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios, vamos a heredar bendición y vamos a poder transmitir bendición. ¿Sabía que fuimos creados para heredar bendición y para ser bendición? En una ocasión Dios le dijo a Abraham: y serás bendición. Qué hermosa promesa. ¿Quién quiere ser bendición? Necesitamos estar en la presencia de Dios. En Génesis 27, versículo 7, se encuentra Isaac, que le dice a su hijo Esaú: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga. ¿Cómo? En presencia de Dios, antes que yo muera. Usted recordará que Esaú era cazador y salió a cazar. El padre lo que quería era bendecirlo en la presencia de Dios, poner sus manos sobre de él y bendecirlo. La Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza. Una forma de transmitir bendición a alguien es tocándolo, es imponiendo nuestras manos. Pero para que verdaderamente haya una bendición, la persona que está bendiciendo, ¿en dónde cree que debe de estar habitando? En la presencia de Dios. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean bendecidos? Necesitamos, usted y yo como papás, vivir en la presencia de Dios, para que cada vez que usted ore por sus hijos, verdaderamente haya una transmisión de bendición. En ocasiones habrá padres que dicen: ¿y por qué le pasó esto a mi hijo si yo en la mañana le dije: hijito, el Señor te bendiga? Y ya, nos vamos rápido, ¿no? Le echa la bendición ahí. No, y eso no es así. Si acercamos a nuestro hijo, oramos por él, ponemos nuestras manos y nosotros estamos viviendo en la presencia de Dios, ellos van a heredar bendición. El ángel del Señor acampará alrededor de ellos y los guardará. Prosperará su camino y todo les saldrá bien, porque Dios estará con ellos. Así como Abraham vivió en la presencia de Dios, Isaac vivió en la presencia de Dios, Jacob vivió en la presencia de Dios y estaba orando por sus nietos también para transmitirles bendición. Pues es posible cuando la presencia de Dios es una realidad en nosotros.
cuando digamos, vive el Señor en cuya presencia estoy. Quinto beneficio de vivir en la presencia de Dios es que el Señor peleará nuestras batallas y nos defenderá de nuestros enemigos. Eso está bueno, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, al Salmo 31, versículos 19 y 20. Salmos 31, 19 y 20. Comenta la Escritura: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando vivimos en esa comunión, en esa relación, platicando con Dios cara a cara, el Señor nos va a guardar, nos va a librar de todo mal. No tocará a tu casa plaga alguna, no vendrá pestilencia a tu vida, no habrá mortandad en medio de ti. Pasará la saeta de largo y a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque el Señor es tu amparo, porque el Señor es tu refugio, porque tú estás en su habitación. Pero cuando nosotros no hacemos de Dios nuestra habitación, hermano, haga de cuenta que estamos desprotegidos. Estamos desprotegidos. Pero llevo mi Biblia a todos lados. Pues no, la Biblia no es como un amuleto. ¿Que no funciona así? No. La presencia de Dios es la que te libra de todo mal, es la que te guarda. Vivimos tiempos donde mucha gente que no conoce de Dios está así, atemorizada. Hermano, ¿es que no has leído las noticias? Vive el Señor en cuya presencia estoy, que a mí no me tocará ningún mal. Porque el Señor está conmigo, porque el Señor está con su iglesia, está con nuestros hijos, está con nuestra familia, porque habitamos en su presencia. Sexto beneficio de vivir en la presencia de Dios es que el Señor nos hablará y dará revelación y guía a nuestra vida. Uno de los problemas más grandes de todo cristiano es escuchar la voz de Dios para tener la certeza de hacer lo que Dios nos está pidiendo. En ocasiones tenemos que tomar decisiones. Oh Dios, ¿a qué trabajo entro? Me están ofreciendo 3. ¿Qué hago? De tin, marín, de doping, güey, cuca. No, ¿verdad? No podemos tomar decisiones así. Es que se me están abriendo puertas. ¿Significa que quieres que cambie de residencia? Me están invitando a ir a trabajar a Tailandia. Mi amor, me voy a Tailandia, nada más es para mí, te quedas. ¿Es de ti, Señor? Y a veces tomamos malas decisiones por no estar escuchando su voz y no recibimos revelación de su voluntad. Acompáñeme a Daniel 10, versículo 12. Aquí hay un varón que se deleitaba, que hacía de la presencia de Dios su delicia, el profeta Daniel. Y Dios le reveló a él grandes cosas, cosas que todavía ni siquiera suceden. Él tuvo una visión de el final de los tiempos. Pero ¿cómo es que obtuvo esas revelaciones? Porque dice aquí que se le aparece el ángel de Dios y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día, qué bonito, ¿verdad? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué cree que está esperando que hagamos usted y yo desde el primer día, desde hoy? ¿Qué cree? Disponer nuestro corazón
para entender y humillarnos. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Buscar su rostro. Humillarnos habla de reconocer nuestra condición de bajeza delante de Dios. Postrarnos delante de Él y decirle: Señor, te necesito en mi vida. Perdóname por haberte sacado, perdóname por no involucrarte en tantos aspectos de ella. Perdóname si me he estado escondiendo últimamente de tu presencia, perdóname. Y entonces, cosas que no han subido al corazón de hombre son las que Dios te va a revelar y estarán preparadas para ti. Número 7, otro beneficio. Nos irá bien. ¿Cómo suena eso? Pues bien, ¿no? En Eclesiastés 8, versículo 12, nos dice la palabra de Dios: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien. ¿A quiénes? A los que a Dios temen, y los que temen ante su presencia. Les irá bien a los que temen la presencia de Dios. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Busco su rostro, me deleito en Él. Hago de Dios mi habitación. ¿Cómo nos va a ir? Bien. No puede ser de otra manera. Ahora, esto es independiente de las pruebas. Dios también permite pruebas para tratar con nuestro corazón y nos pasa por circunstancias, pero al final es para que a la postre Dios nos haga bien, como dice Deuteronomio 8. Inclusive las pruebas son para nuestro bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Número 8, octavo beneficio de estar viviendo en la presencia de Dios, es que podemos platicar con Él. Podemos platicar con nuestro mejor amigo. Primera de Reyes 9, versículo 3. Acompáñeme, por favor. Primera de Reyes 9, versículo 3. Y le dijo Dios: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho. ¿En dónde? En mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué hermosas palabras. Aquí es donde cobra sentido el significado de estar en la presencia de Dios, estar frente al rostro del Señor, cara a cara, teniendo comunión con Él, deleitándonos, hablándole de lo que acontece en nuestro corazón, en el entendido de que estar en su presencia es poder tener comunión con Él, con el Señor, en lo privado, en lo secreto. Como cuando Jesucristo dijo en Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Pero que no me escucha en lo secreto? ¿Que el platicar con Dios no es un diálogo? Vimos que estar en la presencia de Dios significa estar cara a cara. Imagínense que yo ahorita quiero platicar con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo? Pues yo también, me da mucho gusto, qué bueno que estás aquí, Juan. ¿Qué estoy haciendo? Teniendo comunión con Juan. Rostro a rostro, cara a cara. Él me ve y yo lo veo. ¿Sí? Pero ahora imagínense que yo me alejo, me retiro y empiezo yo a platicar. Voy a platicar con Juan. Juan, ¿cómo estás? Juan. Oye, Juan,
Juan, Juan me está escuchando, pero no, yo no lo estoy viendo. Yo no puedo entablar un diálogo con alguien si no estoy rostro a rostro con él. Es más, cuando usted platica con alguien y no le ve a los ojos, ¿cómo se siente? Algo se trae, ¿verdad? Algo esconde. Como que hay una interferencia en la comunicación. Por eso dice ahí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está hablando de estar en la presencia de Dios cara a cara, vernos el rostro. Dios está esperando que usted y yo el día de hoy seamos motivados a buscar su presencia, a vivir en su presencia, a hacer de su presencia nuestra habitación. Que sea una convicción en nosotros, que se desarrolle una amistad, que haya una química entre Dios y nosotros, que no podamos vivir sin estar en su presencia, sin involucrarlo en cada aspecto de nuestra vida, que sea nuestra delicia, que sea nuestro deleite, que sea lo primero que hagamos cada mañana, por las tardes y por las noches también. Que lleguemos al grado de decir, Señor, es que si no estoy en tu presencia no puedo vivir. Si tu presencia no está conmigo, no puedo hacer nada. Si tu presencia no va conmigo, no doy ni un paso. Eso fue lo que dijo Moisés en Éxodo 33:15. Estaba hablando el Señor con Moisés y Moisés con el Señor, y le dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así, de plano, tajante. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque yo no quiero ir a ningún lado sin tu presencia. La vida no tiene sentido sin tu presencia. Nada de lo que yo haga en esta tierra sirve sin tu presencia. Sin tu presencia, Dios. El rey David escribió en el Salmo 27: una cosa he demandado, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura. Salmo 127:4, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque entonces Él me esconderá en lo reservado de su morada. Yo estaré en su presencia, en su habitación, porque ahí es donde yo estoy seguro, cerca de papá, cerca de mi mejor amigo. Desaparecen los miedos, los temores, las preocupaciones, las angustias, las tristezas, los afanes, los cansancios, las confusiones. En su presencia es donde yo quiero estar. Debemos de estar suplicando su presencia todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida anhelarla. Última cita, Lamentaciones 2:19, por favor. Lamentaciones 2:19. Dice la Escritura: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón. ¿Dónde dice? Ante la presencia del Señor. Esa es la invitación. ¿Le gustaría levantarse? Levantémonos. ¿Y qué le parece si oramos en dos direcciones el día de hoy? En primer lugar, si no hemos estado buscando su rostro como debiéramos, posiblemente es porque hay algo que lo está impidiendo, o no queremos hacer su voluntad, o a lo mejor hay un pecado que nos asedia. ¿Qué le parece si nos ponemos a cuentas con Dios y echamos fuera de nuestra vida aquello
que pudiera estar estorbando nuestra comunión con Dios. Dice la Escritura que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre Santo, venimos delante de ti, tu iglesia, Señor, a pedirte perdón si nos hemos escondido de tu presencia. Perdónanos, Padre, si hemos abierto puertas al pecado. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, porque no podemos escondernos de ti. Yo te pido que en el nombre de Jesús sea desarraigado todo pecado de nuestras vidas, de tu iglesia, que en el nombre de Jesús lo que se haya levantado, Señor, que haya estado impidiendo nuestra comunión contigo, el día de hoy sea desarraigado. Toda tristeza, todo desánimo, toda apatía queda desarraigada de nuestro corazón, porque creemos en tu misericordia, que si confesamos nuestras faltas, tú nos perdonas. Te damos gracias, Señor, porque a través del perdón tú abres acceso nuevamente al trono de tu gracia para poderte ver cara a cara, para poder mirarte a los ojos y que no haya nada, Señor, que impida nuestra comunión contigo. Padre Celestial, pero también venimos a hacer un compromiso, atendiendo a la invitación que tú nos haces el día de hoy, de levantarnos y de buscar tu rostro por las mañanas, por las tardes, por las noches, derramar como agua nuestro corazón delante de tu presencia. Siembra, Señor, los beneficios en nuestro corazón de habitar en tu presencia. Pon en nosotros la convicción, el esfuerzo, la diligencia, la voluntad para buscar tu rostro. Enséñanos, Señor, a estar delante de ti con regocijo, porque solamente en ti hay descanso y paz. Solamente en ti está la fortaleza de nuestra vida. Solamente en ti hay dirección y revelación. Eres tú quien nos ayuda a mantenernos firmes. Solamente en ti hay gozo y delicias a tu diestra. Gracias te damos, Señor, porque eso es lo que vamos a buscar. Eso es lo que anhelamos. Estar contigo, Señor, todos los días de nuestra vida. Derrama, Padre, en medio de nosotros un espíritu de oración, que aprendamos a amarte, a valorar tu presencia, que no hagamos nada sin que tu presencia vaya con nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a buscar la presencia de Dios, hermanos. ¿Lo vamos a hacer? La paz de Dios sea con usted. Que tenga una próspera semana. Dios le bendice.